Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:13 en la mañana. Le saludo al doctor Santiago Salazar, que está conectado de modo telemático con nosotros. Él es el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, estimado Fabricio, estimada Belkin. Buenos días a todos los radioescuchas de este medio prestigioso de comunicación social. Gracias, doctor, por la gentileza de atendernos ahora telemáticamente. ¿Cómo asume la decisión de un tribunal judicial de otorgar ayer a la presidenta de la Asamblea la acción constitucional de medida cautelar para frenar la integración de una comisión pluripartidista como era la intención ayer en la sesión de pleno? Doctor. Bueno, la medida cautelar otorgada por el Tribunal Penal de Iñaquito era justa y necesaria. Y digo que es justa y necesaria porque lamentablemente todos los acontecimientos previos a lo que sucedió en la sesión del pleno del día de ayer determinaban de que se iba a violentar posiblemente el artículo 18, el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y además no se iba a cumplir con el informe del Procurador General del Estado, que establecía el procedimiento claro y definido a través de su informe, que es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, para que en el caso de que los demás asambleístas que consideren de que debe haber una comisión pluripartidista ad hoc para determinar incumplimientos de las autoridades de la Asamblea Nacional, primero deban cumplir con pasos previos, como era una denuncia formal con el respaldo del 10% de asambleístas, que esa denuncia pasa a conocimiento y resolución del CAL, que es el órgano calificador. Luego de que pase por el CAL, debía ir al Pleno de la Asamblea Nacional y recién allí determinar o conformar esta comisión pluripartidista. Una vez conformada la comisión pluripartidista, obviamente debería ser el órgano sustanciador, en el caso de lo que estamos hablando en este momento, para que de ese informe, que tendría el carácter de no vinculante, sea puesto en conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que es el órgano juzgador. Entonces, la medida cautelar lo único que hizo es proteger la violación o la presunta o la amenaza de una violación de un derecho. ¿A qué? A la seguridad jurídica y al debido proceso, mi estimado Fabricio. Doctor, muy buenos días. Yo quisiera partir este análisis desde el origen mismo de la presentación de esta solicitud de medidas cautelares, porque hubo múltiples criterios y más bien críticas alrededor de esta acción. Hay quienes dijeron, por ejemplo, como André Benavides, por citar un ejemplo apenas, la amenaza al derecho viene con la resolución del Pleno, recién ahí, y no con el mero cambio del orden del día. Entonces, la conclusión a la que se llegó por parte de juristas, constitucionalistas, es que debieron esperar como asamblea la conformación de esta comisión para recién interponer este recurso. ¿Por qué se adelantaron? Era la crítica. A ver, mi estimada Belkis, hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de medidas constitucionales muy diferentes. Siempre será respetable el criterio de muchos juristas y colegas, pero hay que considerar que hay dos tipos de acciones constitucionales: las medidas cautelares y la acción de protección, que son temas totalmente disímiles y diferentes. La medida cautelar es previa, es para evitar una posible amenaza o una violación o una vulneración de derechos, como en este caso, que no solo era el tema del posible cambio del orden del día, como lo ha referido el prestigioso profesional del derecho. Hay que tomar en cuenta que una autoconvocatoria que no obtuvo los 92 votos que se requiere para que se puedan autoconvocar los asambleístas. Eso es otro hecho que no han tomado en cuenta los juristas. No han tomado en cuenta todos los criterios y valoraciones profesionales, personales y políticas de los mismos asambleístas, incluidos los del mismo CAL, como el señor Onialiaga, por ejemplo, el vicepresidente Saquicela, de lo que recuerdo, que ya han determinado previamente que se debe conformar una comisión, de alguna manera ya sin respetar el procedimiento establecido por el Procurador General del Estado. Entonces, la medida cautelar, que además puede ser autónoma, como la que requirió la presidencia de la Asamblea, y no de alguna manera conjunta, que también es otro mecanismo constitucional, totalmente era procedente. No sé de dónde le ven, cómo le miran jurídicamente que no podía proceder. Al contrario, el tema de una medida cautelar determina o debe ser analizado en este caso por el Tribunal Penal bajo las perspectivas de la verosimilitud, la amenaza o violación de un derecho, la gravedad de los hechos. Imagínense, mi estimada Belkis,
¿Qué hubiese pasado si se conformaba la comisión pluripartidista violando la Constitución y la ley en la casa de la democracia, en la casa de la ley? Eso era imposible, eso era impensable. Y en mi calidad de coordinador jurídico no podía bajo ninguna circunstancia, primero como ciudadano, cumplir y hacer cumplir la ley, y luego como coordinador y procurador judicial de la Asamblea, que se permita una vulneración o una violación de la ley. Ahora bien, luego de que se conoció la concesión de la medida cautelar solicitada por la presidenta Yori por parte de este Tribunal de Justicia, el asambleísta Fausto Jarrín Terán, que había presentado un pedido de cambio del orden del día, procedió a retirar este pedido porque, claro, la medida cautelar, más allá de los cuestionamientos que generó en algunos sectores políticos, está en vigencia y decidieron retirarla. Y lo que hicieron en la tarde fue presentar 3 denuncias. Una, la bancada de UNES, 4 legisladores, entre ellos el propio asambleísta Fausto Jarrín, presentaron una denuncia por incumplimiento de funciones contra los 7 miembros del CAL. Otra denuncia similar contra los 7 miembros del CAL, planteada por el asambleísta de Santo Domingo de los Áchilas, independiente Gruber Zambrano, y una denuncia contra la presidenta Yori por parte del asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Hablamos de 3 denuncias que deben ser calificadas por el propio CAL. Ese es el procedimiento que deben seguir, ese sí, digamos, la medida cautelar no impide este procedimiento que ayer se planteó por parte de estos 3 grupos políticos, doctor. No, bajo ningún concepto. Justamente la medida cautelar tenía como objetivo eso, que la Asamblea Nacional, sus asambleístas, tomen el camino legal y constitucional adecuado y normado y regulado a través del informe del Procurador General del Estado. Vuelvo a repetir, el Procurador dijo en su informe los pasos, que vuelvo a repetirlos. La denuncia con el 10% de respaldo de los asambleístas. La calificación de la denuncia por parte del CAL, que son estos 2 pasos previos los que debían cumplir los asambleístas y que están previstos tanto dentro del informe del procurador como dentro de las medidas cautelares. Entonces, si presentaron el día de ayer, los asambleístas, las denuncias, están cumpliendo con la medida cautelar que se mantiene vigente mientras el CAL no califique o califique estas denuncias. Una vez que pase por el órgano del CAL, el órgano calificador, recién ahí la medida cautelar podría quedar sin vigencia a pedido de parte. Doctor, un poco para entender aún más el procedimiento, con denuncias presentadas, el siguiente paso, como dice, será el Consejo de Administración Legislativa. ¿Cómo debe proceder? Porque no tenemos claridad respecto de si las denuncias que fueron presentadas en contra de todos los integrantes del CAL fueron en bloque, por así decirlo, o de manera individual por cada uno de los miembros. ¿Cómo debe actuar el CAL? Y luego de que califica, ¿qué viene luego? Porque lo que entendemos es que se conforma la comisión y esa calificación debe ser conocida por la comisión multipartidista y ya no por el comité de ética, como dice el 166. ¿Cómo es el procedimiento allí? Bueno, primero debo referirme a que lo que revisé el día de ayer y que obviamente tendrá que ser tratado y conocido por el CAL. Hay diferentes tipos de denuncias, como bien lo describió el estimado Fabricio, pero yo creo que cometieron un error jurídico, yo diría que ya insalvable, que es el hecho de que se haya emitido denuncias contra los 7 miembros del CAL. Estimada Belkis, usted conoce mejor que nadie que el CAL no tiene suplentes ni alternos dentro de su formación de este órgano legislativo. Entonces esto va a obligar que de alguna manera se revise jurídicamente la figura de la, en este caso podría ser prácticamente de la excusa, ¿no?, que está previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 142. Yo creo que los señores asambleístas, tal vez en el apuro o en el proceso mismo de cumplir con el tema de la denuncia, entendería totalmente acatando las medidas cautelares, no se percataron de este pequeño detalle y gran detalle, que es el hecho de que no se podía hacer una denuncia contra los 7 miembros del CAL, porque definitivamente ya tenía que excusarse todo este órgano calificador. Pero más allá de lo que se puede verificar jurídicamente a priori, porque obviamente hay que revisar los documentos, tendríamos que decir que lamentablemente nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene, para mi modo de ver, una dicotomía, porque el artículo 18, que establece el procedimiento para destitución de autoridades de la Asamblea Nacional, le remite al artículo 166, donde está en cambio el trámite relacionado con la destitución de los asambleístas.
En el momento que le remite a este artículo 166, hay una serie de pasos que son básicamente, en resumen, es justamente la denuncia con el 10% de firmas de respaldo, y obviamente más otros requisitos formales que están en la ley. Esta denuncia es calificada justamente por el CAL y luego pasa al Comité de Ética, que en este caso, para designación de autoridades, viene a ser el órgano sustanciador que reemplaza la comisión pluripartidista conformada por el Pleno. Por eso es que es el tercer paso, y vuelvo a repetirlo, eso es lo que los asambleístas de alguna manera se iban a saltar. Es decir, la denuncia y la calificación del CAL iban a conformar una comisión en un tercer paso procesal. Entonces, en la medida de esta situación jurídica, esta comisión pluripartidista emite un informe, y en base a ese informe pasaría al Pleno, que es el órgano juzgador, para que resuelva lo pertinente, la destitución o no de las autoridades de la Asamblea Nacional en este caso. Ahora, yo le pregunto a usted, porque usted bien anota, por ejemplo, yo no he visto el texto de la denuncia presentada por UNES, pero sí el texto de la denuncia presentada por el asambleísta Gruber Zambrano, y en un solo paquete denuncian a los 7 miembros de la Asamblea. O sea, no hacen denuncias individuales, sino a los 7 miembros de la Asamblea. Entiendo que UNES hizo exactamente lo mismo. Si es como usted dice, efectivamente, que el CAL no tiene suplentes y los 7 miembros han sido denunciados, la alternativa podría ser que el Pleno subsane ese vacío que tiene la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se pronuncie sobre la calificación, tomando en cuenta que el Pleno es la máxima expresión de las decisiones del Poder Legislativo, doctor. El máximo órgano de decisión. No, mi estimado Fabricio, no, bajo ningún concepto. Y el primer informe del Procurador General de Estado lo establece claramente. El Pleno de la Asamblea Nacional no puede interferir sobre las competencias y funciones del CAL, porque además aquí hay un debido proceso, hay que considerar de esa manera. Imagínense lo que sería que la estructura de la Asamblea Nacional se vuelva lineal. Volvamos al tema. El CAL es un órgano calificador de una denuncia. La Comisión Pluripartidista es un órgano sustanciador de la denuncia. Y el Pleno es un órgano juzgador de la denuncia. Si es que el Pleno asume la posición de ser órgano calificador, sería juez y parte, porque calificaría y juzgaría. Eso es imposible jurídicamente. Por eso, bajo mi humilde criterio profesional, lo que yo veo es que lamentablemente los señores asambleístas no tomaron en cuenta que hay este tipo de detalles que además, para mi modo de ver profesional, definitivamente por eso al principio me refería a una dicotomía jurídica, porque como bien lo dijo Belkis, al final del día nos remite de un artículo a otro artículo, un procedimiento que nada tiene que ver lo uno con lo otro, y sabe lo que se debería determinar, mi estimado Fabricio, para que esto proceda y se ejecute: una reforma de ley. Es lo que debería haber. Cuando haya una reforma de ley y se clarifique el procedimiento, obviamente ahí podríamos ejecutar lo que pretenden los señores asambleístas, que es una posible destitución de las autoridades de la Asamblea Nacional. Pero cabe recalcar, doctor, que al final del día fue la Procuraduría la que se pronunció en ese sentido y dijo que se debe observar el 18 y el 166 de la Ley de la Función Legislativa. Ahora, sobre la base de lo que usted expuso, digamos, estas 2 denuncias en contra de todos los miembros del CAL quedarían prácticamente sin una decisión, pero hay una tercera denuncia puntualmente presentada en contra de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Esa sería entonces la única que prosperaría? Bajo ningún concepto, porque ahí hay ¿Tampoco? conflicto de intereses. Hay que mirar lo que determina el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aquí la excusa es por conflicto de intereses, y el dato que están denunciados todos aquellos miembros del CAL que van a ser los que posiblemente de alguna manera califiquen o no estas denuncias, obviamente ya tienen un conflicto de interés porque están siendo denunciados entre sí. Entonces, por eso, para mi modo de ver jurídico, obviamente yo tengo a cargo la parte técnica jurídica de la Asamblea Nacional, no procedería ni siquiera esa denuncia a la que se refiere. Me acaba de llegar el texto de lo que presentaron los de UNES y lo hicieron igual que lo hizo Gruber Zambrano, o sea, en paquete, los 7. Es decir, aquí se abre un conflicto jurídico, doctor. Totalmente. Bajo mi criterio, vuelvo a repetirlo, lo que procedería, dada los vacíos normativos y las dicotomías que existen entre esos articulados de ley, definitivamente es la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde debería haber un capítulo definido o un título definido respecto de la cesación de funciones de las autoridades de la Asamblea Nacional, y no como está actualmente, remitir a la destitución de los señores asambleístas en esa calidad. Ese articulado y esa dicotomía y ese vacío normativo
produce lo que está dándose en este momento y que lamentablemente los señores asambleístas, y más que ellos, de pronto en la parte jurídica no lo revisaron a fondo y tal vez lo que les motivó es la parte política más que la jurídica. Correcto. Y lo último, doctor, esta pregunta es inevitable hacérsela, pero usted es el coordinador jurídico de la Asamblea. ¿Usted representa a la Asamblea o representa a la presidenta Guadalupe Llori? Porque se supone que su representación es institucional, pero firma un documento de defensa de Guadalupe Llori contra el Pleno de la Asamblea Nacional, que es, digamos, el órgano al cual usted representa jurídicamente, doctor. ¿No hay ahí una contradicción? Bajo ningún concepto. Lo que no conoce dentro de la Asamblea Nacional es que la coordinación jurídica pasó con la última reforma del ROFAN, que es nuestro reglamento orgánico de la función legislativa, en diciembre de 2021, que fue reformado. La coordinación jurídica pasó a ser parte de la presidencia de la Asamblea Nacional, primero. Segundo, ostenta la procuración judicial. Y tercero, las medidas cautelares son contra la violación de derechos, que en este caso son a la representante legal de la función legislativa, cuyo representante judicial soy yo a través de la procuración judicial respectiva. Entonces, bajo ningún concepto hay ningún tipo de contradicción. Además, el hecho de que se diga de que se demandó a la misma institución, por favor, revisen las acciones de protección que en el periodo anterior legislativo se dio en el caso Gas, que fue un caso relacionado, si no me equivoco, a temas de octubre del 2019, en el cual los mismos asambleístas de los partidos internos de la Asamblea Nacional ya demandaron o participaron también de procesiones de protección contra la misma institución. Y nos tocó en la coalición jurídica en esa época también defender a la institución o defender a los diferentes órganos de la Asamblea Nacional, porque aquí hay una estructura, mi estimado Fabricio, hay órganos, y hay que tomar en cuenta que estamos hablando de materia constitucional, no de materia ordinaria judicial. Si no, jamás podrían los bloques legislativos, los partidos políticos, demandar inclusive a la presidencia de la Asamblea Nacional y a la misma Asamblea Nacional, y a la presidencia de la República en sede de Corte Constitucional, donde están todos los grados, y obviamente en este caso el Tribunal Penal Ñaquito actuó como juez de primera instancia constitucional, juez de primera instancia extraordinaria. No estamos hablando de juicios ordinarios, así que esos comentarios de que firmado tal vez de una manera, no sé, tal vez ilegal, está totalmente fuera de lugar. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. Buen día, gracias a ustedes. Muy amable. Al doctor Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea, con su posición en torno a estas intenciones de justamente tramitar denuncias en contra de la presidenta Guadalupe Llori y los otros miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL. Advierte que podría haber un problema en el trámite de las denuncias presentadas por UNES y por el asambleísta Gruber Zambrano contra los 7 miembros del CAL, tomando en cuenta que los 7 miembros del CAL no tienen suplentes. Correcto. ¿Quién se va a encargar de tramitar aquello? Diferente el caso de Esteban Torres, que sí individualizó una denuncia contra la presidenta de la legislatura. 8:31 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.